amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 3 de esta serie sobre el santuario. En esta ocasión vamos a estudiar acerca de cuál es el camino que Dios ha dejado claramente trazado para poder tener un encuentro con Él. Vamos a ir viendo paso a paso qué es lo que el hombre tiene que hacer para encontrarse con su Dios y su Creador. También veremos que muchos de nosotros pensamos que estamos en el camino correcto, pero como dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos a descubrir qué camino es el que estamos transitando en este momento. Si es el camino que nos lleva a la vida o es el camino que nos lleva a la muerte. Acompáñame. En el capítulo anterior habíamos estudiado sobre lo que es el diseño del santuario. Habíamos visto acerca de los muebles y de todos los elementos que había en el tabernáculo. De esta manera nosotros sabemos que el diseño fue elaborado por Dios mismo. Dios tenía en mente una obra y un propósito, y nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo al diseño que Dios claramente ya ha dejado establecido. En esta ocasión vamos a estudiar precisamente por qué Dios hizo las cosas de esta manera, y de esta forma nos daremos cuenta si estamos siguiendo los mandatos divinos o estamos siguiendo solamente nuestras ideas humanas. En el capítulo anterior habíamos estudiado que el santuario tenía una puerta muy amplia, aproximadamente de 9 metros de ancho. ¿Qué es lo que representa la puerta? Nosotros podemos ver claramente que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 9, claramente Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Claramente Él toma sobre sí el símbolo de la puerta. Por lo tanto, nosotros podemos ver que la única puerta de acceso para ir a la presencia del Padre es Cristo Jesús. Si no es Cristo, entonces nosotros estamos en un camino equivocado. La única puerta que nos va a llevar hacia la presencia del Padre será Cristo Jesús. Es el inicio del camino y vamos a ver que será también el final del camino. Cristo es el principio y Cristo es el final, el alfa y la omega en la cuestión de la salvación del hombre. Una vez que hemos atravesado la puerta, que es el primer paso, el conocimiento de Cristo Jesús como el único medio de salvación, el siguiente paso es reconocerlo como nuestro sacrificio, como nuestro sustituto, como dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús es el sacrificio, Cristo Jesús es mi sustituto. De esta manera yo tengo que aceptar su muerte para poder ser salvo. Yo puedo aceptar esa muerte a través de un arrepentimiento genuino. Yo debo reconocer que soy pecador y que mi vida está completamente perdida sin un Salvador. De esta manera, cuando yo me presento ante este altar, lo que yo estoy haciendo es reconocer a Cristo Jesús como mi Salvador y como mi sustituto. Como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo Jesús murió en mi lugar. Cristo Jesús derramó su sangre para que yo pudiera ser perdonado y yo pudiera ser salvo. Este sería el segundo paso. Una vez que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro sustituto, como nuestro sacrificio,
debemos dar el siguiente paso. El siguiente paso es una fuente que tiene agua en su interior, la fuente de bronce. El agua representa a Cristo. Cristo dijo de sí mismo: yo soy el agua de vida, en Juan 4:10. También representa su palabra, que nos va a limpiar de todo mal y de todo pecado. Esto le dijo Jesús a sus discípulos en Juan 13:10. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. A través de la palabra de Dios, nosotros podemos limpiar nuestra vida. Cristo Jesús quiere limpiar nuestro ser entero, nuestro carácter, nuestro pecado, nuestros malos hábitos. Todo eso debe ser limpio. También representa el agua del bautismo. Cristo Jesús aceptó ser bautizado por Juan el Bautista, a pesar de que él no tenía nada de qué arrepentirse, puesto que su vida era perfecta. Pero nos ha dejado el ejemplo para que cada uno de nosotros siga sus pisadas. Nosotros debemos también pasar a través de las aguas del bautismo. Debemos aceptarle a Él por fe. El agua del bautismo representa el pacto que yo hago con Cristo Jesús, el entregarle mi vida completa. Es el símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Una vez que hemos sido purificados y hemos nacido a una nueva vida a través de las aguas del bautismo, debemos mantener nuestra vida íntegra. Esto solamente lo vamos a lograr si seguimos adelante en el siguiente paso. Debemos permitir que Cristo Jesús sea la luz de nuestra vida. El candelabro representa a Cristo. Él dijo de sí mismo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Cristo Jesús va a dirigir nuestra vida. Cristo Jesús va a iluminar nuestro camino para que de esta forma nosotros no tropecemos. Esta luz también está iluminando lo que habíamos visto en el capítulo anterior, que era la mesa del pan de la presencia. Cristo Jesús también dijo de sí mismo en Juan 6:48: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el verdadero alimento. Y nosotros debemos entender que debemos alimentarnos continuamente de su palabra si deseamos mantenernos firmes en este camino. Debemos caminar hacia adelante. Debemos dar el siguiente paso. No dejar de escudriñar la Escritura, no dejar de estudiarla, pero también no dejar de alimentarnos de ella. Estudiar no es lo mismo que alimentarse. Tú te alimentas de la palabra de Dios cuando ésta forma parte de tu vida, cuando tú puedes seguir claramente las indicaciones que la palabra te dice, cuando tú obedeces a Dios en todo lo que Él te pide a través de la Escritura, entonces te estás alimentando completamente de ella. Una vez que hemos visto que nos tenemos que alimentar de su palabra para poder mantenernos en este camino, también nos damos cuenta que nos falta avanzar otro paso, y este paso tiene que ver con la intercesión. Este altar de oro pequeño de incienso representa la intercesión de Cristo Jesús. Yo no debo reconocer a nadie más como intercesor más que a Cristo Jesús, porque la Escritura claramente dice en 1 de Timoteo 2:5 que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, ningún otro intercesor sino Jesucristo hombre. Debo reconocer a Cristo Jesús como mi mediador, como mi intercesor, y de esta manera yo sé que a través de Él tengo acceso al Padre. El incienso también simboliza la oración. Yo tengo que reconocer que dependo totalmente de mi Creador para poder mantenerme en esta vida espiritual. Yo muestro mi dependencia hacia Dios a través de la oración, en mi comunión constante con Él. Cada día deberíamos mantener una vida de oración. A través de estos tres elementos, que son la dependencia de Cristo, dejando que Él dirija mi vida, también alimentándome de su palabra y también orando constantemente, nosotros sabemos que nos podemos mantener en este camino y sabemos que estamos en el camino correcto y que lo que nos espera más adelante es el encuentro final con nuestro Padre Celestial. Podemos nosotros entonces ver que el camino está claramente trazado por Dios. La puerta es Cristo.
El sacrificio es Cristo. El agua de la fuente que purifica nuestras vidas es Cristo. La luz de nuestra vida es Cristo. El alimento para nuestra vida espiritual es Cristo. Y la oración y la intercesión también representa a Cristo. Todo esto entonces, mis queridos hermanos, nos deja una muy clara enseñanza. Bien decía Cristo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto nos queda muy claro en este concepto. Nosotros solamente vamos a tener acceso al Padre a través de Cristo Jesús. No existe ningún otro medio. Pero ahora vamos a ver también que el hombre ha trastocado este camino. Muchos de nosotros hemos seguido caminos completamente diferentes. Muchas creencias y denominaciones han enseñado de manera completamente falsa que podemos llegar a Dios a través de otros medios. Vamos a ver cuáles son los errores más comunes que el hombre comete en este sentido. Uno de los errores que hemos encontrado es que muchas personas piensan que no solamente existe una puerta en el atrio, sino que también existen otras puertas alrededor. Es la gente que piensa que no importa en qué religión estés, no importa lo que tú creas, al final de cuentas, dicen ellos, todos los caminos te llevan a Dios. Pero nosotros hemos podido ver que no es así. Esto que Dios ha dejado claramente trazado y establecido, nos enseña claramente a detectar esos errores en los cuales la gente a veces cae. Nosotros podemos ver que solamente existe una puerta y esa puerta es Cristo. Es falso pensar que todas las religiones te llevan a Dios. Como vuelvo a repetir, dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Otro ejemplo que podemos ver de cómo el hombre ha cambiado este orden que Dios ha dejado establecido es pensar que no existe un atrio. El atrio, como hemos estudiado, estaba rodeado por una cortina de lino blanco. El lino blanco en la Biblia simboliza pureza, también simboliza santidad y también simboliza, como dice Apocalipsis, las acciones justas de los santos. Entonces aquí nos damos cuenta que hay personas que pueden pensar que no es necesario vivir una vida en santidad, una vida apartada o dedicada a Dios, que no es necesario dejar ciertas cosas que el mundo ofrece y que podrían extraviarnos en este camino. Dejar el lugar del santuario sin un atrio también nos indica que no hay límites en lo que tú puedes hacer con tu vida. Puedes hacer cosas buenas o cosas malas, no hay ningún problema, porque no hay algo que esté limitando tu acción y tu andar. Un ejemplo más de cómo el hombre trata de cambiar el orden divino es cuando vemos que mueve el orden que Dios dejó establecido en los muebles. Por ejemplo, vemos que está la puerta, que es Cristo, vemos que sigue inmediatamente el altar, y luego la fuente, y luego el lugar santo, para llegar finalmente al lugar santísimo. Pero hay personas hoy en día que han cambiado totalmente el orden. Por ejemplo, hay gente que piensa que primero está la fuente. ¿Qué significa esto? Que tú primero necesitas bautizarte para poder entonces aceptar a Cristo y posteriormente ser aceptado por el Padre. Pero nosotros nos damos cuenta de que ese no es el orden. Muchos pensamos que el bautismo es primero y que el arrepentimiento viene después. No es así. Un ejemplo más que podemos encontrar en esta época es que existen grupos de personas que creen sinceramente que Cristo Jesús es el medio para ser salvos, que es necesario aceptar el sacrificio de Cristo y es necesario bautizarse también. Pero lo que ellos ya no creen es que sea necesario estudiar su palabra, orar o permitir que Cristo Jesús dirija su vida. Esto los podemos encontrar en muchas denominaciones hoy en día. Muchas personas creen eso precisamente. Yo ya hice mi parte, ya creo en Cristo, ya me bauticé. Ya no tengo nada más que hacer, más que asistir regularmente a una iglesia o a un templo y seguir mi vida normal. Pero vemos que no es así. Tenemos que seguir avanzando en el siguiente paso. Si nosotros no seguimos creciendo en la vida espiritual, nunca vamos a poder tener un encuentro con el Padre. Otro ejemplo que podemos observar de cómo el hombre cambia completamente el diseño divino es cuando vemos que hoy en día
existen religiones o denominaciones cristianas que hacen que la puerta de acceso sea muy estrecha. Dios claramente la había hecho muy amplia porque Él no hace acepción de personas. Él acepta a todo aquel que de corazón arrepentido vaya y se presente delante de Él. Pero vemos que aquí los hombres tratan de hacer que esa puerta sea muy pequeña, porque no aceptan a cualquier persona. Y no solamente eso, sino que la cambian de posición, la colocan del lado contrario. Dicen ellos, si tú quieres tener un encuentro con Dios, primero tienes que tener una vida perfecta e intachable. Entonces, solamente cuando tu vida sea perfecta, yo voy a poder bautizarte. Y entonces cuando seas bautizado, tú podrás aceptar a Cristo como Salvador. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede haber personas que hoy en día obren de esta manera? Nosotros nos damos cuenta de que existe un camino que Dios claramente nos ha dejado trazado. ¿Por qué cambiamos las cosas? ¿Por qué invertimos el orden? ¿Por qué quitamos accesorios? ¿Por qué cambiamos el orden de los muebles? Debemos entender que nosotros debemos hacer las cosas de acuerdo al modelo que Él ya nos ha dejado. No tenemos que cambiar absolutamente nada. Sin embargo, hoy en día seguirán existiendo personas que cambien y traten de hacer las cosas a su manera y no a la manera que Dios ha dejado establecido. Hemos visto solamente unos ejemplos de cómo el hombre ha cambiado el orden divino, pero pueden existir muchísimos ejemplos más. Si en este momento has podido descubrir que no estás siguiendo el camino que Dios ha dejado claramente establecido, yo quiero invitarte a que permitas que Cristo Jesús tome el control de tu vida. Que Él sea tu sacrificio y tu sustituto. Que Él sea el que purifique tu vida y que la limpie a través de su palabra. Que Él sea el que ilumine tu vida, el que te alimente espiritualmente y también el único intercesor que tengas ante el Padre. De esta forma caminarás por un lugar seguro y de esta forma no te extraviarás nunca. Permite que Él sea el que dirija tus pisadas. Que el Señor te bendiga. Dios transforma en santuario puro y santo para ti, que pueda te alabarte, santuario para ti. Si viniste a morir por salvar al pecador, si conoces mi pensar, tú me puedes transformar. Dios transforma en santuario puro y santo para ti, y que pueda te alabarte, santuario.